Bueno, profe, ha regresado. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. He regresado en un día complejo, por lo menos. Lindo día. La verdad, un lunes como nos gustan a nosotros los historiadores, ¿no? Esos lunes que decís, qué bueno. Como el lunes de corrida, diría Rebordo. El lunes de corrida. Tremendo. Antes de meternos pura y exclusivamente en el tema de hoy, que no es este. Sí. Vi mucho tweet anoche de, bueno, ya lo veníamos adelantando, cambia el nuevo orden mundial. ¿Estamos para taxativamente afirmar eso? O... Yo ayer era como, bueno, si vamos a esperar, todavía no sabemos dónde puede terminar esto. Yo creo que hay algo de la tuitosfera, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esa cuestión medio impresionista de... Factos. Vamos, de tirar postas. Que está bien si querés juntar seguidores. Digo, si tu objetivo es ese, me parece que está bien y no soy quien para juzgarlo. Sí me parece que automáticamente pensar... A ver, no tengo las herramientas como para hacer un análisis en profundidad de esto y no lo voy a hacer porque no las tengo. Pero sí me parece que esto no es la primera vez que sucede, un lunes negro en términos económicos. Uno está viendo la gravedad de la situación, por eso digo que hay que tomarlo con pinzas y esperar un poco. Parece que hay algo de la época, ¿no? Que nos obliga a posicionarnos automáticamente, rápidamente, en un lugar, crear una aposta, decir esto va a suceder así. Bueno, capaz hay que esperar un poco, ver qué es lo que sucede. La situación no es buena, eso está claro. Eso desde ya, pero hay que ver el impacto, qué sucede, qué medidas se toman, para no pensar en que todo hecho, en que en todo momento coyuntural implica necesariamente una aceleración de un proceso de crisis, no sé, sino es como algo medio catastrofista que no sirve para nada. Yo veo con mucha gente que lo pienso de forma análoga, mucha gente que se opone al gobierno de Milei, ¿no? Que piensa que cada pequeña crisis que tiene el gobierno va a desencadenar. Y la realidad es que es un poco más complejo. Por lo menos uno lo que ha visto a lo largo de la historia es que sí, hay momentos en los cuales las cosas se pudren y se van al tacho. Pero no es tan sencillo, no gana todo el mundo con una situación como esta, ¿viste? Entonces creo yo que hay que por supuesto, esperar un poco. Está claro que a esta hora al presidente o a Toto Caputo la mayor preocupación que tiene es el CEO de Denor, al CEO de Pampa Energía, al del Galicia y al del Macro, que están ahí. Yo te presté dólares para que el peso empiece a valer, esto se está yendo a la mierda, ¿qué me vas a dar a cambio? Esa es o sea, yo entiendo que también nos hace pensar en lo marginales y prescindibles que somos como seres humanos votantes, en esta creencia que tenemos que el voto nuestro vale lo mismo que el voto del CEO de Pampa Energía, y la realidad es que vale bastante miles menos. Pero bueno, el gobierno primero tiene que resolver eso, después resolverá qué pasa con la inflación nuestra de cada día, qué pasa con la importación de carne. Pero la mayor preocupación que tienen Sturzenegger, Caputo y el presidente es darle respuesta a un pseudo círculo rojo que le dijo, che, mirá, nosotros vamos a poner todo de nosotros para que a vos te vaya bien. Ayúdanos después. Que no se lo dicen a todos los presidentes también, eso hay que decirlo, que es la una gente realidad. Lo tiene que entender también en algún momento en la vida. Y ahora lo que le están pidiendo es, bueno, ¿cómo me contenés? ¿Cómo me ayudás ahora? En esta situación. Exactamente. Por eso me parece que esta lectura tan impresionista de esto se va a caer, esto se va al diablo, que uno lo puede decir en chiste, creo que hay por lo menos algunos indicios de que la cosa está complicada. Me parece que hay que esperar un poco, ver cómo se ordena el concierto internacional, entender que esta idea de que atrás de los mercados hay personas que son las que manejan los mercados, esa idea de la bolsa cayó. Bueno, no, hay gente que opera en la bolsa y que hace que esto funcione o que no funcione. Eso también es importante, porque si no es como la mano invisible del mercado. Claro. No, la mano invisible del mercado no, porque Japón, cuando se empezó a ir toda la mierda que ya contaba por millones la pérdida, dijo, hola, sí, cerramos antes hoy, gracias, hasta luego. Sí. No vamos a esperar que termine la ronda a las 5 de la tarde japonesa. La vamos a cerrar a las 12 del mediodía porque tenemos los huevos llenos de perder plata. Exactamente. Y las empresas privadas, cuando se ven en quiebra, acuden al Estado, como en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, a decirle, como los bancos hicieron los bancos, por favor, sálvennos ahora. Entonces, creo que lo que sí uno puede ver, así como yo por lo menos lo que iba leyendo ayer, es que esta idea del capitalismo de libre concurrencia y libre mercado, bueno, cuando entra en crisis, poco de libre concurrencia y libre mercado tiene, sino que son los estados nacionales los que vuelven a intentar hacer un salvataje de
de las economías capitalistas o de los sectores de poder dentro del capitalismo. Me parece que eso es importante entenderlo para no comernos la curva de que esto es oferta y demanda, bro. No, es la anécdota de Mauricio con su papá, de Mauricio Macri con su papá. ¿Cuál? Cuando a los 20 y pico se va a Chile con amigos, terminan en un casino, se quedan sin plata. Sí. Y el bueno del papá de Mauricio le gira... Que girar dinero en esa época no era sencillo, ténganlo en cuenta. Esa anécdota la ley, pero ¿es real? Sí, boludo, sí él la cuenta. Aparte, la cuenta él. La cuenta adelante del papá en la década de 90, en una entrevista televisiva, no me acuerdo con quién era. ¿Qué? ¿Le gira el dinero? Le gira la plata, boludo, porque no tenía con qué volverse de Chile, Mauricio. Se la había timbiado toda en el casino. Míralo. Tenía 20 años. ¿Y cuánta platita le gira al papi? Joven. Le gira, boludo, para quedarse 2-3 semanas más en Chile y volver a Argentina. Ah, bien, poquito. Pero digo, esa es la referencia de lo que está pasando ahora. Es una buena forma de verlo. Somos todos los grandes empresarios son unos adolescentes robustos, testorizados, para llevarse todo puesto por delante. Y ahora están llamando a todos los presidentes a decirle, bueno, mira, me la gasté toda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es como, bueno, pero me dijiste que no me necesitabas. Ahora Claro. empieza eso. Lo que me da la sensación, profe, para cerrar un poco esta idea y aportar, me encanta que haya aportado hoy para todos los giles que se llenaron la boca de los columnistas de APP, de que, mirá, ¿Quién dijo algo? Son unos zurdos, unos troscos. Miren, el hombre que más podría haber hecho leña del árbol caído en el día de hoy con esta situación está diciendo, Esperemos. paciencia, chicos, esperemos, los procesos son complejos. Así, adentro Yo la tienen entera. quiero citar una frase, perdón, ¿no? Una frase que le preguntan a un dirigente del Partido Comunista Chino, le preguntan en una reunión de las internacionales comunistas qué opinaba, no me acuerdo de qué suceso, que por ejemplo, no sé, la Revolución Cubana, qué impacto iba a tener en el futuro, ¿no? Por el año 60, 61, si no me equivoco. Y el tipo dice, de la Revolución Cubana no puedo decir nada, todavía hay que esperar qué pasa con la Revolución Francesa, dice. Claro. Como diciendo, Paren un poco. paren un de poco, cantar. claro. Profe, lo último sobre esta situación. Sí. El mayor cambio se puede esperar en Europa, da la sensación. Pasa que también pienso... y Porque yo- están como todos apuntando ahí. Los chinos es como, bueno, anda a la mierda, yo mi pelea es con Estados Unidos y es económica o comercial. Comercial, claro. Estados Unidos, Trump anoche salió por una ventana. No entendí ese video que empezó a circular ayer. Estaba como en una ventanilla de McDonald's, boludo. ¿Qué era? No lo vi yo. Mirá que lo estuve googleando y dije, ¿dónde mierda habló? Y no pude encontrar por ningún lado dónde habló. Y dijo, la verdad que está pasando lo que yo quería que pase. Y un periodista le pregunta, ¿y qué va a hacer con los aranceles europeos? ¿Dejarlos como están o subirlos? Y la verdad que vengan a mi mesa a discutir. Ya están nerviosos si quieren discutir. Bueno, vamos a esperar cómo les va mañana. Y dije, ¿Qué? ¿Qué pasa no, mañana? loco, poné un freno, loco, de mierda. Por eso esto que vos decías es en Europa. Yo creo que con el nivel de conexión global de la economía, pensar Si que... solamente pegan a un lado es una locura. Lo que sí puedo decir, más allá de esperar un poco y no hacer catastrofismo, sí que uno tendería a pensar que por el nivel de globalización y de conexión económica que hay, o sea, hoy soplan en efecto Timbuktu y cae acá también. Digo, creo que si hay una crisis importante, como todas las crisis importantes del capitalismo, uno puede pensar, no sé, la del siglo XX, la del 29, la del 73, golpearon tarde o temprano a las economías. La del 89 del petróleo. ¿89 era? No, el efecto tequila, 91. En la década de los 90, en el 90 y... 92 o 90, No, 94 o 95 fue el 94 efecto. 92 el efecto tequila. Digo, eso termina golpeando porque el capitalismo es un sistema global. Entonces, eso sí, se lleva puesta la reconstrucción mexicana. Claro, bueno, hay algo que es Medio interesante. similar de aranceles, porque habían hecho un acuerdo de quitarle los aranceles Claro, a México a y México. globalizar la moneda. Bueno, y lo que es interesante, lo que vos decías recién de la crisis del 2008, bueno, también obviamente, pero sí ya del siglo XXI, es que en el caso argentino, si mal no recuerdo, el hecho de no tener la economía dolarizada funcionó como una suerte de resguardo para que no pegue rápidamente la crisis que pegó en Argentina para el Sí, 2011, claro. 2012. Por eso digo, esta idea de estamos completamente protegidos o completamente... hay que entender que la economía global justamente funciona como una economía global y que los efectos tarde o temprano de lo que suceda se van a sentir. Veremos qué es lo que hace el Estado argentino para mitigar cómo repercuten esos efectos en la población. Por eso me parece que hay que esperar y no ponerse en tirapostas de Twitter, que está bueno para juntar unos seguidores más,
Pero la realidad es que si pensamos que con eso estamos sumando algo, lo único que hacemos es sumar angustia, pánico, en un contexto en el cual quizás es mejor tener la cabeza en frío. Bueno, mientras tanto el dólar blue se mantiene a 1.300. La brecha sigue en 21% y el título de ámbito financiero hasta ahora, en el día de hoy, es que China evalúa bajar las tasas para contrarrestar los aranceles de Trump. Por ahí en esa tenemos suerte. Pero mientras tanto Trump fuerza a Japón a negociar estos aranceles y advierte a China que lo mismo les va a tocar a ellos. Porque trataron muy mal a Estados Unidos. Esa parte de locura hitleriana es la que más me preocupa. Y... Sí. Creo Sí, lo dije. Sí, dije locura hitleriana. Chúpenme un huevo. Si ustedes dicen cualquier cosa y nadie les dice nada. Pero claro. Puedes decir lo que vos quieras, Rey. Pero claro. 11 de la mañana, 37 minutos. Ahora vamos a hablar de cómo en otra época hacían trabajar a los niños y estaba muy bien. ¿O no? Y quizás haya que volver. No. Pará. No. Quiero decir que este programa se declara en contra del trabajo infantil. No, en realidad, bueno, un poco me da risa porque uno prepara las cosas y después pasan otra cosa en el medio. Olvidate, Yo pensaba en función de la movilización de esta semana, del jueves, del paro, quedó en el medio. Pero bueno, intentemos también hablar de otra cosa que no sea esta situación. Porque bueno, un poco preparando la columna de esta semana, ¿no? Leyendo, encontré una nota, ¿sí? de la BBC del año 2023 que tiene como título "El hallazgo que revela el brutal tratamiento a niños trabajadores en la revolución industrial". No. ¿Sí? En realidad vamos a arrancar con esto, porque me interesa pensar cómo nace el movimiento obrero, ¿no? Este movimiento que se va a movilizar el jueves en Argentina. ¿Así se va a movilizar? Al parecer la CGT está llamando a un Toma. paro, Sí. qué sé yo, no sé. Está llamando un paro de hace como 2 meses. Claro, sí, un largo paro, ¿sí? Me interesaba porque, digo, es Hay que bastante... ponerle una carretilla en la panza y en las bolas, que las tienen bastante grandes los de la CGT. Claro, ¿no? sí, están un poco Sí. lentos los compañeros Bueno. de la CGT. Tampoco es que antes... No, bueno. Tampoco es que antes... No, olvidate. ¿Juegan a la mancha con los aviones? No. No. Pero bueno, digo, esta nota sí habla, sí muestra los efectos que tuvo la revolución industrial sobre la mano de obra infantil, ¿no? La profesora Rebecca Gowland de la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra, sí Me gusta. cuenta cómo en un momento en el cual en ese condado, sí, en Yorkshire, se quiere construir un emprendimiento inmobiliario, sí, por eso desentierran cuerpos de un cementerio que estaba al lado de una iglesia, ¿no? Y encuentran más de 150 esqueletos en el pueblo de Feuston, en Yorkshire del Norte, sí, que encuentran que la mayoría eran niños y adolescentes y que tenían numerosas enfermedades. Ahí los arqueólogos llaman a los historiadores y dicen, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces lo que empiezan a encontrar con el análisis de los restos óseos, ¿sí? Es que la mayoría de estos cuerpos, ¿sí? Eran de niños y adolescentes entre 7 y 18 años que trabajaban en fábricas de la zona, ¿sí? En fábricas de la zona. A partir del análisis de isótopos, ¿sí? Encuentran que muchos no eran de ese lugar, ¿sí? Porque lo que pueden ver es, por ejemplo, la calidad del agua. Entonces encuentran que el agua era de otros lugares, ¿sí? En los huesos. Encuentran, sí, que eran niños muy bajos para la edad que tenía, por la mala alimentación que tenían, que tenían en muchos casos huesos deformados, ¿sí? Que mostraban deficiencias de vitaminas y enfermedades respiratorias, ¿sí? La gran cantidad, por ejemplo, de dientes de leche que no cambiaban, Claro. porque no iban creciendo, ¿sí? Una dieta que probablemente fuera solamente de pan y té, ¿sí? Claro, tenían menos luz solar que las plantitas de Alex. Exactamente. Es una buena forma de decirlo. Era todo. Ya no tengo plantas igual, Luz de vela. Señor No se me policía, dan. ya no tengo. No se me dan, sinceramente no se me dan, así que pasé simplemente a comprar ya hecho. Bien. Ya he hecho. No voy a preguntar, no voy a preguntar. no. Pero bueno, digo, son algunos de los restos, ¿no? de estos niños que fueron parte de un ejército de trabajadores que fue fundamental para el desarrollo del capitalismo, ¿no? Cuando hablamos del capitalismo, de la crisis capitalista, Sí. bueno, en el momento de génesis de esto, ¿sí? Nos tenemos que ir a finales de la Inglaterra del siglo XVIII, ¿sí? Nos tenemos que ir a Inglaterra, 1790, 1800, para pensar en qué pasó con las personas que vivieron, que trabajaron, ¿sí? En las fábricas de la primera revolución industrial, las fábricas de algodón, por ejemplo, ¿no? Porque claro,
nace la maquinaria, nace la máquina de vapor, nace el ferrocarril también, ¿sí? Se produce la revolución industrial, crece la producción a nivel global. ¿Y qué pasa con la gente que hacía que funcionar eso, no? Vivía cada vez peor. Bueno, ahí tenemos, dice el historiador Eric Hobsbawm, una catástrofe humana. Dios. Una Me lo voy a catástrofe. tatuar a Hobsbawm. Bueno, estaría muy bien. Sí, porque él habla de una catástrofe humana al ver los resultados humanos de la revolución industrial. Porque si bien la revolución industrial uno piensa en la máquina de vapor primero, Sí. en el ferrocarril, Sí. hay que pensar que se transforman las formas de trabajar. Ujú. Se produce una enorme expulsión de masa de campesinos y artesanos a las ciudades. ¿Por qué pasa con los campos comunes? Se cercan y los echan del Sí, campo claro. a la ciudad. Tomás Moro diciendo en Utopía, las ovejas se comen a los hombres. Porque claro, se ponen ovejas en los campos para poder conseguir lana de las ovejas. Sí, Claro. y cambia la concepción también de la titularidad de la tierra. Exactamente, nace la propiedad privada de la tierra. Otra cosa que es muy importante, el trabajo esclavo en América, en los campos algodoneros de Estados Unidos, le otorga a Inglaterra, que se está industrializando, la materia prima barata, porque no Claro. pagan la mano de obra, ¿sí? Que es lo que le permite a Inglaterra crecer económicamente, fabricar telas y venderlas al resto del mundo. Ahí comienza la conexión global de la economía hasta que estamos viendo hoy. Bueno, uno la podría pensar acá. Inglaterra, dice, también lo dice Hobsbawm, se expande como un pulpo por el mundo, ¿sí? Con el capital, ¿sí? Los barcos, los cañones, ¿sí? Bajo el brazo. Ahora bien, lo que es interesante es pensar que nace el proletariado, ¿sí? Esta gente que ya tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir, ¿sí? Que no tiene otra cosa para vender que su fuerza de trabajo para vivir, ¿sí? Y que tiene que ir a trabajar ¿a dónde? A las fábricas. Claro. Tiene que ir a trabajar a las fábricas. Estos niños que nosotros estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué van a trabajar a las fábricas? Por los salarios bajísimos que se pagaban. Porque en esa época se consideraba que con el salario bajo los trabajadores trabajaban más. Y ahí ¿Por que las mismas familias, digamos, ofrecían a sus hijos. Bueno, está bueno esto que preguntas, ¿por qué? Porque en realidad en esta época el trabajo infantil existía anteriormente en las comunidades campesinas que son las después las que claro. dotan de mano Es de lo que- obra. Es lo que muchas veces en la actualidad también genera discusión Claro. entre ciudades más ciudades y localidades que son más pueblos vinculados a la agroganadería y te dicen, bueno, sí, Yo tiene trabajo desde los 14 en el coso del abuelo. Claro, Claro. bueno, pero a ver, yo no estoy... Quiero hacer un gran punto aparte en esto. Sí. No estoy diciendo que eso está bien, No. pero forma parte de una realidad que nosotros no la podemos juzgar desde la mirada de la ciudad, de la comodidad de nuestro hijo o hija, que lo sacamos de la escuela y lo llevamos a taekwondo. Claro. O sea, la realidad en el campo es otra. Bueno, y esto que pregunta Julia, en esta época, a ver, los niños quedaban al cuidado, por ejemplo, de las madres que trabajaban a la par de los padres en la cosecha, por ejemplo, y realizaban tareas adecuadas para niños de su edad. En ese momento, a ver, pensemos, esta idea de la escolarización, No, digo, es una bueno. idea del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Digo, estamos hablando de 1780, 1790. ¿Cuál es la diferencia? A partir del nacimiento del sistema de fábricas, el que se encarga de cuidar al niño que está trabajando es el patrón de la fábrica, no es el padre, no es la madre. ¿Y qué le dice? Tenés que trabajar. Trabajaban 11, 12, 14 horas. ¿Por qué? Porque los sueldos eran tan bajos que el sueldo del padre no alcanzaba para alimentar a toda la familia. El de la madre tampoco. El de la madre tampoco, entonces tenía que ir el niño. Control de natalidad no había. Exactamente. Mayoría tenía entre 4 y 5 pibes. Exactamente. No había regulación pues no existían leyes laborales, no existían leyes de No. protección laborales, ¿sí? Entonces, este trabajo mecanizado produce un enorme cambio social, ¿sí? Por eso estamos hablando de una... Si se pasa de la tiranía a la tiranía del reloj, el reloj de la fábrica, ¿no? El reloj Claro. que te dice, comienza acá, ¿sí? Se produce un enorme conflicto en torno al tiempo de trabajo también en esta época. ¿Por qué? Las personas que hasta hacía 2, 3 generaciones anteriores trabajaban ordenados por los ritmos de la naturaleza, Ujú. ahora tienen que adaptarse al ritmo del trabajo fabril. Sí, la fábrica, el lema ese que después Ford lo tomó en su práctica es la fábrica no se apaga nunca. Exactamente. La fábrica no se paga, el sol sí, la Claro. fábrica no. Claro. Entonces, por ejemplo, los patrones de la época, de 1800, 1810, se quejaban de la indolencia de los trabajadores que no querían ir a trabajar los lunes, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del día Osvaldo? Sí. Sí. Bueno, en Inglaterra del siglo XVIII existía lo que llamaba el San Lunes. ¿Qué era el Bien. San Lunes? En las comunidades aldeanas, la gente trabajaba lunes, martes, miércoles y jueves, cobraba el sábado y el domingo se iba de joda. Y sí. Y el lunes no se podían levantar. Y no. Cuando no tenían que trabajar en una fábrica, porque trabajaban en el campo, dormían el lunes. El lunes a las 7 de la mañana en la fábrica tenían que estar ahí. Claro. Entonces,
iban los patrones a la puerta de las tabernas a buscar a los obreros y decirle, che, locos, tenés que venir a laburar. El tipo le decía, yo no puedo. ¿Sabés cómo lo sacaba tortazo? Pero tenés que ir a laburar, te voy a dar la salida acá. Pero no solamente eso, sino que se establecen leyes, ¿sí?, que obligan a la mano de obra a trabajar. Por ejemplo, la Ley de Pobres del año 1834, Ley de pobres, que se llamaba así, ¿eh? Suena terrible. Bueno, pero a ver, suena terrible, pero después hemos edulcorado pelotudeces en la época actual que digo, bueno, no me parece que esté tan mal. O sea, la ley seguramente era mala, pero basta de edulcorar pelotudeces. ¿Qué era la Ley de Pobres? Básicamente una ley que recluía a indigentes, niños, mujeres, varones, en asilos y los obligaban a trabajar ahí. Ah, Era como el vago, el famoso vago, bueno, sí, a un asilo a trabajar por un sueldo que era totalmente miserable, ¿no? En esta situación, entonces, hay distintas respuestas por parte de los trabajadores. Una era la desmoralización, hundirse en el alcoholismo, en el infanticidio, digo, matar al bebé porque no lo podías alimentar, ¿sí? Niños que morían muy jóvenes. De eso había antes de la implementación de la cloaca, el bebé muerto en la zanja. ¿Por qué tengo eso presente? La verdad que no sabría decirte, pero sí es una realidad que digo, lo voy a buscar. La esperanza de vida de los niños en las ciudades era muchísimo menor a la de los niños en el campo en este periodo por las condiciones, ¿no? Alcoholismo, infanticidio, prostitución, obviamente enfermedades, sí, cólera, tifus, porque las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de mano de obra. Pero a mí lo que me interesaba es pensar que también tenían otra salida, que fue la rebelión. Sí, que fue la rebelión. banco. A ver, a partir de esta experiencia, ¿sí?, de explotación, de trabajo sin ningún tipo de regulación, obviamente los trabajadores, algunos, responden, ¿sí? Porque aparte, en paralelo a esto, está pasando otra cosa en Europa. Está la Revolución Industrial y al lado está la Revolución Francesa. Los trabajadores ingleses miran a la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, los derechos del hombre y del ciudadano, digo, y eso llega a Inglaterra y los trabajadores lo utilizan en esta lucha contra los patrones ahora. Los patrones tipo, no mires a Francia, no mires a Francia. Exactamente. Ay, ya miraste a Pero, Francia, la mierda. Profe, digo, por la distancia kilométrica y porque además... No entendían el idioma. Bueno, gracias Julia, porque eso tampoco lo había contemplado en mi pensamiento tan lineal. Pero, ¿cómo llegaban las noticias de Francia a Inglaterra? Bueno, ahí juegan un papel fundamental los rumores. ¿Me estás jodiendo? Los rumores. Con Lucho Avilés. Jorge Rial, esto es Rumores. Dame música de la Revolución Industrial. No, tenemos último momento, si querés. Último momento. Sí, desde ¿Qué? Francia. Le cortaron la cabeza a Luis XVI. ¡Claro! Me estás jodiendo. Y uno de atrás. Con esa cortina. Y uno de atrás pregunta: ¿quién es Luis XVI? Robespierre declaró el precio máximo. Así. María Antonieta se la tomó toda. No. Me gusta esto. Y así medio en plan de la taberna pasaba esto. Exactamente. Claro. A ver, en muchos casos, cuando surge la Revolución Francesa, las potencias monárquicas europeas están asustadísimas. Dicen, che, vamos todos a la misma, O sea, porque no es que todo el mundo en Europa veía muy contento con sus reyes. No, claro. En todo caso, no lo decían abiertamente. Bueno, las noticias se prohibían, pero el marinero que llegaba de Francia iba a la taberna y se encontraba con los trabajadores que iban a la taberna y les contaba, che, está pasando esto. Claro, no era folleto tipo centro de estudiantes de la universidad. En algunos casos, esos eran prohibidos, los prohibían las fuerzas de seguridad, y cosas. pero el rumor no lo puedes parar. Y no. Pasa lo mismo en la Revolución de Mayo acá. Claro. Los rumores son muy importantes. Sobre todo, pensemos en sociedades donde la mayoría de la gente no sabe leer ni escribir. Claro. Entonces, no le podés dar el libro porque no lo va a poder leer, pero No. sí contarle, che, mirá, está pasando esto en Francia, está pasando esto en otros lugares del mundo, y de esa forma, ¿sí?, comienzan a circular las noticias de que evidentemente había un cambio de época en Francia. Llegaban noticias también, obviamente, a partir de diarios y libros, pero llegan de esa forma también. Entonces, ¿cuál es la primera forma de protesta que nace? Uno podría decir, ¿cuál es la primera forma de protesta del movimiento obrero moderno? ¿Cuál? ¿Sí? La destrucción de maquinarias. Fueron como la cámpora con los silobolsas. Exactamente. Derecho viejo nomás. Bien. El movimiento se llamó el ludismo, ¿sí? ¿Por qué se llama el ludismo? Porque supuestamente, si pensemos que no existían sindicatos en esta época. ¿Estaba Luder ya en esa época? No, estaba Ludomatic. el señor Ned Lud estaba. Ok. ¡Tu usuario! Que no soy yo. ¡Boludo! Me vuelvo loco. No, pará, es tipo Usuario. ¡pau!
What? La gente que no entiende, ese es el arroba del profesoria. My goodness. Ned Lud. Ah, o sea, claro. vos querés que te echen de todo el establecimiento educativo No, donde vos no, trabajás, no le básicamente. digas eso. Porque Ned Lud nunca existió. ¿Cómo? Ahí tengo la foto, una de las fotos de Ned Lud. Esto ¿sí? es espectacular. Ned Lud era un personaje ficticio basado en un personaje que supuestamente existió a finales del siglo XVIII, que enviaba cartas amenazantes a los patrones que tenían máquinas de hilar, por ejemplo, y les decía en estas cartas, sí que tenían un tono un poco imperativo, Te la voy a hacer recagar. exactamente, mierda la como tu máquina, máquina está dejando sin trabajo a las personas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer anoche? Vamos a entrar y las vamos a romper. Cosa que hacían con un martillo que se llamaba Enoch, ¿sí? Entraban a la noche a los talleres, a las fábricas de textiles, o a la fábrica que fuera, y destruían los telares a martillazos. ¿Qué hacían? Se pintaban la cara de negro, se disfrazaban de mujer, ¿sí? Y entraban a destruir la maquinaria, ¿sí? Ahí está, es un dibujo de la época, Qué bonito. pero nadie sabe quién era, no existió Ned Lud, era como una suerte de justiciero. Un Batman. Claro. Como B de venganza. Exactamente, exactamente. Y después dijo, qué lindo me queda el vestido. Exactamente. Después siguió así, pero ahí lo vemos, ¿no? Con el fuego, ¿no? Las Sí, fábricas sí. prendidas a fuego. Aguante. Pensemos que el ludismo se desarrolla en oleadas y para 1812 la corona inglesa está tan preocupada por la situación de la destrucción de maquinarias que envía más tropas a reprimir el ludismo que a luchar contra los ejércitos franceses en Europa. Fua. Ah, tranqui. Esa era la situación, Ujú. ¿sí? De Bueno, un poco de lo que se ve después, más allá de que sea en tono de serie, pasa un poco en Peaky Blinders. Digo, ¿cómo se llama la CIA inglesa? La Band Brothers. sí, el servicio La East Indian Company. Yale, Scotland Yale. Scotland Yard. Scotland Yard. Scotland Yard está en medio del conflicto. Dice, che, hay un tal Adolfo Hitler ahí del otro lado. Sí, pero tenemos un quilombo con los comunistas en la fábrica. Exacto. Vamos a mandar todo lo que haya de Scotland Yard y de la policía a ver qué está pasando en las fábricas del norte El norte industrial de Inglaterra. Claro, exactamente. Entonces, tenemos por un lado el ludismo y en paralelo llegan las noticias de la Revolución Francesa, ¿sí? Y comienzan a formarse los primeros sindicatos en esta época, que no se llamaban sindicatos, se llamaban sociedades de correspondencia, donde los trabajadores, por ejemplo, en el año 1792, se reunían a pedir, ¿sí? En tabernas, a pedir derechos políticos. Ok. A pedir el derecho al voto principalmente. Pensemos que en esta época la mayor cantidad de la gente no votaba, Claro. ¿sí? Entonces, van a reclamar el derecho al voto, la igualdad salarial, ¿sí? Influenciados por la Revolución Francesa, ¿sí? En el año 1799 en Inglaterra los sindicatos son prohibidos, obviamente, son prohibidos bajo cualquier punto de vista, ¿no? Pero de a poco las demandas de los trabajadores van a tener que ver con pedir, en principio, una democracia política, ¿sí? En pedir acceso al voto. Por eso se van a unir con los sectores de la clase media, ¿no? Que también estaban reclamando el derecho al voto. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el gobierno inglés con la clase media? Para la década de 1820, 1830 le da el voto a la clase media. Solo a la clase media. Exactamente. Qué ortivas. Entonces, esta unión Se rompe. Se porque ya son rompe. La privilegiados, clase media, sí. como siempre, se lavó las manos y dijo, ¿quién te ha visto, quién te ve? A mí me dieron el voto, Exactamente, sí. obrero... Exactamente. ¿Qué pasa? En este momento todavía no existía un movimiento, un ideario obrero que le otorgara, ¿sí? Una solución particular a los obreros. ¿Eso van a hacer cuándo? Cuando Marx publique el Manifiesto Comunista en el año 1848 y va a tardar mucho tiempo hasta convertirse, si se quiere, en el ideario obrero por excelencia, digo, el socialismo. Pero en este momento ya las ideas radicales de la Revolución Francesa, ¿sí? Las ideas de la destrucción de maquinarias, son las que van conformando, ¿sí? El movimiento obrero que organiza las primeras huelgas, los primeros mitines. Por ejemplo, en el año 1819 en Manchester se produce la masacre de Peterloo. Hay una película muy buena al respecto, que se llama Peterloo también, donde el gobierno inglés masacra una enorme cantidad de obreros que estaban pidiendo por la reforma política, ¿sí? Junto a intelectuales de clase media, así los sectores un poco más privilegiados, forman un frente común de protesta. Entonces, cuando uno pregunta, ¿no? Esto, bueno, antes la gente no protestaba, antes la gente iba a laburar tranquilo, la realidad es que no, ni siquiera en el momento primigenio de la Revolución Industrial, donde no existían derechos laborales, los sindicatos estaban totalmente prohibidos, aún así
se formó un movimiento obrero que buscó defender de forma paulatina los derechos, conquistar directamente, no defender, no había nada que defender, había cosas que conquistar, ¿sí? Recién, ¿sí? Para 1848, 1850, uno puede hablar ya de un movimiento obrero independiente, por así decirlo. Pero, ¿de dónde nace entonces este movimiento obrero? De la destrucción de maquinarias, de las ideas de la Revolución Francesa, de la movilización, ¿sí? Que muy de a poco le fueron dando forma a la primera legislación laboral que, por ejemplo, para 1842 prohíbe el trabajo infantil en Inglaterra. Pasó un montón de tiempo. Exactamente. Se tomaron 80 años, nada más. Un montón de tiempo, pero bueno, está bien. Aplausos para el profesoria, por favor. ¡Hombre! Por favor. Claro. Por favor, Vamos antes a que se prender vaya fuego una fábrica. antes que se vaya el profesoria, Sí.